Hola y bienvenidos a Games for Devs. Hoy comenzaremos con los videos de matemáticas para videojuegos y daremos un vistazo a uno de los aspectos más básicos y a la vez más importantes y utilizados en los videojuegos, los vectores. Se abordará también un poco acerca del sistema de coordenadas y los valores escalares. Sin más que añadir, comencemos. Antes de entrar a ver un vector, tenemos que conocer el lugar en que se representarán estos vectores, y ese lugar es el del sistema de coordenadas. Supongamos que tenemos un personaje listo para caminar por nuestro mundo. Este puede moverse de izquierda a derecha y viceversa. A esto se le llama un movimiento de una dimensión, y lo representamos de esta manera. Es una flecha que va desde menos infinito a más infinito. Esto quiere decir que podemos representar cualquier número real, bien sea positivo o negativo, aumentando los valores hacia la derecha y decreciendo hacia la izquierda. De esta manera podemos conocer el lugar en que se encuentra nuestro personaje en cualquier punto de esta recta. Esta recta la vamos a llamar axis X o eje X, y de esta manera diremos que la posición va a representarse como x igual a 5. Y esto nos lleva a un concepto anterior al vector, el escalar. Un escalar representa una magnitud, es decir, una cantidad o tamaño. En nuestro caso, por ejemplo, 5 es un escalar, que nos viene a decir que nos encontramos a 5 unidades de distancia del punto de origen, es decir, el 0. Estas unidades pueden ser cualquiera, centímetros, metros, incluso una manzana. Podemos decir que estamos a 5 manzanas de distancia del origen, y esto sería cierto mientras todas las manzanas tengan el mismo tamaño. Pero en este momento nuestro personaje está confinado a esta recta, no podría ir hacia arriba ni hacia abajo, así que añadiremos otra recta. Como ya usamos la letra X, ahora usaremos la Y, y diremos que este es nuestro eje Y. Eso nos dará un movimiento en 2 dimensiones. De igual manera que el X, podemos representar cualquier número real. Esta vez los positivos irán hacia arriba y los negativos hacia abajo. Y tenemos un punto central que coincide con el X. De esta manera nuestro personaje puede, por ejemplo, saltar, lo que implica moverse en este eje Y. Pero, ¿cómo podemos conocer en dónde se encuentra nuestro personaje una vez ha saltado? Podemos utilizar los valores de ambas rectas para ubicar las cosas. Si seguimos el eje X, vemos que nuestro personaje se encuentra a 5 unidades de distancia del origen. Escribamos esto dentro de un paréntesis, y luego veremos su posición en el eje Y, que nos marca que se encuentra a 7 unidades del origen. Si anotamos esto y cerramos el paréntesis, tenemos una coordenada que ubica a nuestro personaje. También podemos decir que X es igual a 5 y Y es igual a 7. Perfecto, nuestro personaje puede moverse en cualquier dirección, justo como en un juego 2D, como por ejemplo Mario. Pero ¿qué pasa con los juegos 3D? Es sencillo, solo necesitaremos añadir otro eje. Aunque de esta forma no es muy fácil de entender, así que veámoslo de esta manera. Ya hemos usado las letras X y Y, así que ahora usaremos el Z, por lo que este eje será el eje Z, y nos permite ubicar puntos en 3D. De esta manera también podemos graficar, por ejemplo, un rectángulo. De igual forma que con los otros ejes podemos representar cualquier número real y podemos ubicar a nuestro personaje en este mundo 3D, añadiendo un nuevo elemento a la coordenada. Bien, con todo esto en mente es hora de que veamos qué es un vector. Volvamos a nuestro sistema 2D. Si trazamos una flecha desde el origen 0 hasta el lugar donde se encuentra parado nuestro personaje, hemos creado un vector. Esta flecha tiene una distancia de alrededor de unas 8,6 unidades desde el origen. Podemos comprobar esto de esta manera. Genial, entonces esto es gráficamente un vector, y como vemos también tiene una magnitud, igual que la tiene un escalar. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, justamente la diferencia radica en lo que representan. Mientras un escalar es solo un punto, un vector es una flecha, no una recta, ya que estas no tienen dirección. Esta, por ejemplo, es solo una recta, no sabemos nada más. Mientras que la flecha nos indica una dirección. Por ejemplo, esta nos indica que parte desde la izquierda y va hacia la derecha. Así que, en resumen, un escalar es una magnitud y gráficamente un punto en el mundo, mientras que el vector es una magnitud que tiene una dirección y gráficamente sería una flecha. Es justamente por esto que al representar un vector en matemáticas lo hacemos de esta manera. Entonces, si tenemos una variable b que equivale a 10, esto sería un escalar. Pero si le añadimos el símbolo, ¿esto sería un vector? Bueno, la respuesta es no. Un vector representa el inicio y el fin de esta flecha. Así que si lo que queremos anotar es su magnitud, tenemos que hacerlo de esta manera. Si no buscamos la magnitud, entonces debemos escribirlo de esta manera. Pero esto aplica en una dimensión, así que ¿qué pasa en 2D?
Bueno, en este caso tendremos que anotar los dos puntos de nuestra flecha, dónde empieza y dónde termina, y debemos obtener la diferencia entre el punto final P2 y el inicial P1, de esta manera. El resultado es el mismo que si hubiéramos tomado directamente el punto final, pero ¿qué pasa si movemos este vector fuera del origen 0? Si hacemos la resta ahora, nos dará igualmente lo mismo. Y esto es porque en un vector lo que realmente nos interesa es su magnitud y su dirección, no en dónde se ubica dentro del sistema de coordenadas. Ahora, otra cosa que notamos es que este vector y el anterior son exactamente iguales, a pesar de estar en distintas partes del sistema de coordenadas. A esto se le llama vectores equivalentes. El vector B1 y el B2 son en esencia el mismo porque tienen la misma dirección y la misma magnitud. Esto quiere decir que básicamente podemos tener tantos vectores como querramos, y que son exactamente el mismo, aunque estén graficados en otra parte del sistema de coordenadas. En 3D pasa exactamente lo mismo. El vector seguirá teniendo una magnitud y una dirección, pero ahora su inicio y su final se representan con 3 números, y se restarán de la misma manera que en 2D, pero restando ahora los terceros componentes. Por su parte, la magnitud seguirá siendo un escalar. Así que es fácil encontrar los componentes de un vector. Pero ¿cómo podemos saber la magnitud? Tomemos al vector b 5,7. Para saber su magnitud solo tenemos que elevar 5 al cuadrado y sumarle el resultado de 7 al cuadrado, y luego sacar la raíz cuadrada de este resultado. Esto viene de la famosa ecuación o teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Si sacamos raíz en ambos lados de la ecuación, obtenemos que c es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Veámoslo gráficamente. Si dibujamos dos líneas así, vemos que el resultado es gráficamente un triángulo rectángulo, es decir, de 90 grados. Y justamente esto es lo que nos habla la ecuación de Pitágoras. Para hallar la hipotenusa de este rectángulo, tenemos que sumar el cuadrado del cateto opuesto con el cuadrado del cateto adyacente, y luego sacar la raíz cuadrada de este resultado. ¿Y qué pasa en 3D? Bueno, afortunadamente la respuesta es sencilla. Podemos continuar usando la misma fórmula que en 2D, simplemente añadiendo el nuevo elemento z. Esto sucede ya que, gráficamente, aún podemos formar un triángulo rectángulo en 3D. Así que si tomamos el teorema de Pitágoras, vemos que podemos cambiar el cateto opuesto por nuestro eje z, mientras que el cateto adyacente es representado por un vector ubicado en los otros dos ejes, el x y el y, al cual podemos también hallar un triángulo rectángulo que nos determine su magnitud. Si queremos hallar la magnitud de este vector, necesitamos usar la fórmula de Pitágoras nuevamente, y esto quiere decir que podemos cambiar el cateto adyacente por el resultado de esta fórmula, lo que nos deja con una fórmula como esta. Si reordenamos las variables, vemos que el resultado que obtenemos es justamente la fórmula que ya vimos. Bien, recapitulemos. Un escalar es cualquier número real, mientras que un vector por su parte nos identifica una magnitud y una dirección. Para hallar la magnitud de cualquier vector 2D o 3D, necesitamos usar sus coordenadas y el teorema de Pitágoras. Prueba tus conocimientos. Pausa el video e intenta resolver este ejercicio, y cuando termines, checa las respuestas en este video. Genial, continuemos. Ya vimos el vector matemático, pero ¿cómo nos sirve esto en videojuegos? Bueno, de muchísimas maneras. Por ejemplo, podemos encontrar distancias entre objetos, ver la dirección hacia la que está mirando la cámara, incluso, como vimos anteriormente, la localización del personaje en el mundo puede ser expresada por un vector. Perfecto, entonces veamos qué sucede con los vectores a nivel de programación. Después de todo, estos son matemáticas orientadas a videojuegos. Cuando estamos programando, no necesitamos preocuparnos de estas fórmulas matemáticas que vimos, pues prácticamente cualquier motor para videojuegos que decidamos usar ya tendrá definido un tipo vector, con el que podremos simplemente llamar una función que nos diga cuál es su magnitud, sin necesidad de que hagamos la operación por nuestra cuenta. Por ejemplo, en Unreal podemos definir un vector de esta manera. Y para saber su magnitud podemos hacerlo de esta manera. Pero hay que tener cuidado aquí, pues en programación hay un vector distinto al matemático. Así, si tenemos por ejemplo el vector b igual 10,10, a nivel de programación esto solo identifica varios números. Si en C++ definimos un vector de esta manera y utilizamos la función vectorSize, esto nos dará un resultado de 2, ya que es la cantidad de elementos guardados, más no la magnitud del vector, cuyo valor sería la raíz cuadrada de 200. Así que recuerden, el vector en matemáticas es una magnitud que tiene una dirección, pero el vector en programación es más bien un array, un contenedor de varios datos.
Para usar el vector matemático en programación se suelen necesitar librerías que nos provean de esta funcionalidad. Afortunadamente, los motores de videojuegos ya las llevan incluidas, así que podemos usarlas, como en Unreal que teníamos el tipo FVector y el FVector 2D, que hacen parte de esta librería. Bien, con esto culminamos el video de hoy. En próximos videos se abordarán otros aspectos de los vectores, como las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, y otras utilidades como el producto punto y el producto cruz. Sin más que añadir, recuerden dar like, comentar y suscribirse para que cada vez seamos más. Este video fue cortesía de su amistoso vecino Game4Devs. Nos vemos.